de todos, que es un número bastante importante de profesores y profesoras. Bueno, ¿arrancamos entonces? Vale. Bueno, a ver, lo quería presentar brevemente a Jorge Steinmann, que es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctor en educación. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles, primario, secundario y superior, y ha ocupado cargos de gestión académica en el sistema universitario y en el Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido director nacional de gestión universitaria durante el periodo 2008-2015. Actualmente es investigador y profesor titular ordinario en las cátedras de didáctica y didáctica 4 en la Universidad de San Martín y también en nuestra Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, Marta, te quedaste muteada. sí, veo que se quedó muteada, así que... Marta, no se te escucha. Continúo yo. Jorge trabajó muchos años en nuestra universidad. Es actualmente asesor del CIN. Participó en toda la capacitación de Confedi el año pasado en la formación profesional en las carreras de ingeniería. Asesora a la DNGU. Ayudó a resolver los problemas que ustedes conocen que tuvimos con las tecnicaturas de construcciones. Formó parte del diseño de los nuevos alcances de ese problema de la tecnicatura. Colaboró con los diseños como la de ambiental y de las carreras. Es un consultor, amigo de la casa. Todos recordarán la formación que dio origen al proyecto de cátedra Steinmann y Melone, como lo solemos llamar. Jorge asesora a varias universidades, al secretario de Política Oscar Alpa y al ministro Jorge Parcí. Asambleísta de nuestra universidad, secretario académico de San Martín, actualmente asesora a la Universidad de Rafaela y a otras universidades. Formó parte del diseño que dio origen al Polo Universitario de La Matanza. No sé qué más decir, hincha de Boca, Eso, vive en te voy a Adrogué. decir. Son las cosas Gracias importantes se las estás omitiendo. Eso había que omitir. Vive en Adrogué y tenemos la suerte de conocer a algunas de sus hijas y sus hijos. Belén trabaja con nosotros, trabajó Ana y hemos tenido contacto a través de la actividad de su hijo en el Parque Industrial de Bursaco. Un gran amigo de la facultad. Un placer contar contigo, Jorge, como siempre. Muchas gracias, Oscar. También para mí un placer volver a viejos espacios con viejos conocidos. Lo veo a Alberto por ahí, lo veo a Juancito. Hace rato que no nos veíamos, a otros colegas y a otras colegas que efectivamente estuvimos inicialmente trabajando en aquella época con la idea de los proyectos de cátedra que después cobró vuelo desde ingeniería, en verdad. Así que, bueno, un gusto. Hemos trabajado mucho juntos estos años, Oscar, así que volver a ingeniería me resulta muy placentero. Bueno, miren, si me permiten presentar en principio el tema, lo llamo teoría y práctica en la formación universitaria, porque creo que hay que hablar de las dos cosas juntas, aunque la cuestión central que nos convoca tenga que ver con formar profesionales en la práctica, tratar de pensar cómo se incluyen en todas las materias formación práctica vinculada a la práctica profesional, diseñar situaciones de enseñanza que promuevan la formación práctica y diferenciar práctica de ejercitación, de problemas tipo, de uso de reglas. Y bueno, esto nos convoca, pero no vamos a poder abarcar todo esto. Vamos a pensar acerca de esto, pero no abarcar todo esto. Básicamente,
incluir en todas las materias de formación vinculada a la práctica y diseñar situaciones de enseñanza que promuevan la formación práctica y diferenciar práctica de ejercitación, de problemas tipo de uso de reglas, tiene que ver con cuestiones más de corte didáctica y ameritaría, en todo caso, más vale un taller y no una conferencia. De modo que el amplio tema que nos convoca se va a concentrar en torno a formar profesionales en la práctica, para lo cual quiero presentarles mi hipótesis inicial. Ante el habitual dicho de que hay divorcio entre la teoría y la práctica, yo más bien pienso que se trata de un matrimonio igualitario no consumado. Y de eso trata esta presentación, de justificar por qué es un matrimonio igualitario no consumado. Las voces, ustedes las escucharán en los pasillos, se escucharán en las aulas, es más, en profesionales que ya han egresado, uno suele escuchar cuestiones como esta, ¿no? En las aulas alguien puede decir, uy, esta materia es dificilísima porque tiene mucha teoría, ¿no? Y lo contrario sería, no, esta no es tan complicada porque tiene mucha práctica. Egresados y egresadas suelen decir, en la universidad se estudia mucho, muchísimo, pero la verdad cuando salís a trabajar te das cuenta que no sabés nada. Y profes suelen decir muy habitualmente, sobre todo cuando tenemos las cátedras divididas en ese habitual formato que toman las universidades de teórico y de práctico, sin venir al teórico no pueden resolver el práctico. Digo, evidentemente cualquiera de estas tres elocuciones hacen referencia a algún tema de vinculación entre teoría y práctica, a algún tema de ubicación de la teoría en un lugar y de la práctica en un lugar. Y sobre todo, algún tema vinculado a una concepción de conocimiento con relación a la teoría y con relación a la práctica. De modo que para separar la paja del trigo, lo primero que quisiera conversar con ustedes es desechar las nociones reduccionistas de la práctica, para no quedarnos concentrados en torno a nociones que en verdad simplifican la idea de la práctica o que la reducen, en todo caso, a un aspecto y a cierta dependencia respecto de la teoría. Esas tres nociones son clásicas, habitualmente circulan también en nuestras bocas, consideran una que la práctica es aquello que no es teoría, o sea, algo así como si debiéramos definir a la práctica por oposición a la teoría, ¿no? Y entonces, por ahí decimos, bueno, la teoría trata de las abstracciones, entonces la práctica trata de las concreciones, ¿no? O por ahí decimos, la teoría trata de los universales, entonces la práctica trata de los particulares. Digo, esta lógica de todo aquello que no es teoría, entonces es probable que sea práctica, es una típica concepción de esta forma de concebir a la práctica por oposición. Un segundo modo, clásico también, es considerar que la práctica depende de la teoría, o si quieren, que la práctica es iluminada por la teoría, o direccionada por la teoría. Algo así como si pudiéramos decir que ante cualquier problema de la práctica, lo que necesitamos es que se prenda el faro de la teoría que nos diría cómo tenemos que resolver ese problema. En verdad, lejos está de ser real esto. La realidad nos demuestra que nosotros, nosotras, nunca operamos de ese modo, con iluminación de la teoría. En principio porque portamos un montón de teorías, o sea, disponemos en nuestras estructuras cognitivas, en nuestra cabeza, si quieren, para decirlo a lo bruto, porque las aprendimos, un montón de teorías, y si ante algún problema de la práctica tuviéramos que decidir cuál de las teorías vamos a prender luz para que nos ilumine, lo más probable es que nos quedáramos como tiesos e inmovilizados, porque tendríamos que disponer de cierto tiempo para ver qué teoría es la que ilumina la acción que estamos llevando adelante. Finalmente, la más clásica de las clásicas formas de concebir la práctica tiene que ver con considerar que la práctica es aplicación de la teoría. Y esta es, digo, bien clásica porque es una concepción que está colita, vivita y coleando en
en todas las universidades, muy fuertemente en las carreras más vinculadas a las tecnologías, y es típico de eso, sin teórico no hay práctico posible, y más bien es típico de pensar, bueno, cualquier cuestión de la práctica trata de aplicar la teoría, y el problema es igual que el anterior, ¿no? Es decir, si yo tuviera que poner en uso alguna teoría al momento de resolver un problema de la práctica, estaría otra vez con el mismo problema de la inmovilización, ¿no? En verdad, la mayoría de nosotros y de nosotras, a la hora de resolver problemas de la práctica, no va en busca de la teoría, lo resuelve de otra manera. Digo entonces que estas formas reduccionistas de considerar a la práctica, que la conciben muy ligada a esto, es lo concreto, es lo que hace el que no estudió, por ejemplo. Esto es una forma muy clásica también de considerar a la práctica, ¿no? El práctico es aquel que no sabe. No sabe porque no estudió, porque el que estudió es el que domina de teoría, y en todo caso es el que puede decirle al práctico cómo hacer las cosas. Esta forma de concebir a la práctica la considera muy ligada a la acción, ¿no? Una acción por direccionalidad, una acción por aplicación, pero decir práctica es decir solo acción. O decir práctica es decir cuestiones instrumentales, cuestiones de operaciones, cuestiones de uso de reglas, porque el saber en serio es el saber de la teoría. O más bien, alguien diría que la práctica así concebida, de esta forma bien reduccionista, supone los problemas del hacer, por dirección o por aplicación. Entonces, es la acción, es el hacer, es lo concreto, es lo que hace el que no estudió. Digo, la práctica queda reducida a un lugar bastante mínimo en relación a la teoría, y queda reducida a un lugar injusto, que supone solo el resolver cuestiones con cuestiones ajenas a sí mismas, ¿no? Las cuestiones ajenas que serían las reglas o los instrumentos. Es decir, la práctica va en busca de reglas teóricas para resolver problemas, o va en busca de instrumentos diseñados por la teoría para resolver problemas. En verdad, la realidad no funciona así. Este señor lo explica muy bien, se llama Donald John. Es en particular un fulano que sigo y que he leído sus textos, que no son tantos, tienen 3 o 4 nomás escritos, y en verdad hablan todo de lo mismo. Pero no solo escribe bastante fácil, que no es poca cosa, sino que fue probablemente el primero que puso una cuña en estas cuestiones, porque ante ese decir de la práctica trata de la aplicación de la teoría, es el primero que dijo, bueno, pero paren, porque la verdad que los problemas de la práctica no son ni estructuras organizadas, en muchos casos ni siquiera se presentan como problemas. Más vale se presentan como situaciones poco definidas, como situaciones muy desordenadas, y la mayoría de las veces como caso único. Lo cual en pocas palabras está diciendo mucho, ¿no? O sea, en verdad está diciendo que los problemas de la práctica ni siquiera se presentan como problemas. Entonces, hay ahí como una gran confusión para interpretar lo que sucede, porque no se presenta como un problema definido, tal los clásicos problemas que presentamos en las universidades. La realidad no se presenta así. Y se presentan desordenados, digamos, a veces hasta es difícil de captar en qué aspectos aparece como problemática una situación, en qué varios aspectos aparece como problemática una situación, y por dónde empezar a atajar las cuestiones problemáticas de una misma situación, ¿no? Y encima, dice John, encima son la mayoría de las veces casos únicos, o sea, problemas que no se repiten tal cual. Porque esos problemas de la práctica se tornan, me gusta esta frase, problemáticos de varias maneras a la vez. Y es efectivamente así, ¿no? En cualquier ámbito de los problemas profesionales. En general nunca tenemos dentro de nuestros problemas profesionales un problema, ¿no? Se presenta una situación compleja que tiende a ser problemática de varias maneras a la vez.
dice John, con zonas de incertidumbre, o sea, como con lugares a los cuales no sé qué cuernos hacer. Y a veces con conflictos de valores. O sea, si hago tal cosa, embromo tal otra, y si hago tal otra, atento contra mis ideales en tal cuestión. Dice John, en general esto se presenta en algo que él da por llamar las zonas indeterminadas de la práctica. Indeterminadas justamente por esa cuestión, ¿no? Es decir, no puedo determinar exactamente dónde está el problema, dónde está lo relevante, dónde está el camino que debo seguir, dónde está el punto inicial que desata el nudo. Entonces, lo que John se pregunta es, ¿cómo hacen los profesionales, las profesionales, para enfrentarse a esas zonas indeterminadas de la práctica? Porque en verdad se enfrentan. Digo, los y las profesionales tienen problemas. Discúlpenme, tengo una llamada equivocada en este momento, pero es una médica con la cual tengo una entrevista a 6:30, así que va a volver a llamarme en un rato. Voy a interrumpir un segundito para avisarle que está confundida ella porque habíamos convenido otro horario. La pregunta de John es ¿cómo enfrentarse a esas zonas indeterminadas de la práctica? Y la respuesta que se da, muy interesante por cierto, es que aquellos que reconocemos como muy competentes, o sea, profesionales muy competentes, tienen un cierto arte profesional. También está buena esta idea, ¿no? Trata de un arte, es decir, una forma particular de ejercitar y ejercer su inteligencia y de un cierto tipo de saber que él da por llamar conocimiento práctico. Acá hay como un montón de cosas jugando que valdría la pena detenernos. Lo vamos a hacer como rápidamente, solo para no aburrirnos, en todo caso en este momento, ¿no? Pero la idea de arte es una idea fortísima, ¿no? Porque lo que está diciendo es, aquellos que reconocemos como muy competentes, fíjense que no dice dominan mucha teoría, dice dominan un cierto arte profesional que en todo caso es una forma bien particular de ejercitar su inteligencia y un tipo de saber distinto al saber teórico, que podríamos llamar conocimiento práctico. Entonces, desde este lugar hay una entrada a algo que habitualmente en las universidades no consideramos, que es darle entrada a la práctica como conocimiento, no como ejercitación, ¿no? Dice John, un tipo de saber. Así como hay un saber teórico, diría John, hay un saber práctico. Un saber práctico, un tipo de saber, un tipo de conocimiento distinto al teórico, con otras características, y probablemente muy ligado a esta idea del arte profesional, ¿no? Ahora, fíjense que no es lo mismo considerar a la práctica como aplicación que a la práctica como conocimiento. Porque eso nos plantea un problema de naturaleza, dirían los cientistas, epistemológico, ¿no? Un problema vinculado a la naturaleza del conocimiento. Y ciertamente lo primero que estaría diciéndonos esto es, cuando hablamos entonces de la naturaleza del conocimiento, tenemos que estar pensando que hay unos tipos de conocimiento que podríamos llamar conocimientos teóricos y otros tipos de conocimiento que podríamos llamar conocimiento práctico. Entonces eso nos enfrenta a un problema del conocimiento, de empezar a pensar cuáles son las características propias de uno y de otro. Dice John que ese arte profesional, también me gusta esto que yo pongo como un 2, 3, 4, no lo dice él exactamente, pero me gusta esta idea que estoy tomando de John, ¿sí? El arte profesional les permite ser duchos en 4 cosas. La primera, en un arte en la definición del problema. Definición en el sentido de poder identificar
esta situación que se presenta de varias maneras problemáticas a la vez, de poder identificar dónde está su eje para empezar por algún lado, ¿no? Y entonces poder decir, este es un problema de tal cosa. Y ese arte de definir el problema, dice John, es propio del arte profesional de aquellos y aquellas que consideramos como muy competentes. Ahora bien, frente a esta habilidad de poder definir ante un problema profesional, insisto con la palabra problema profesional, que es distinto de un problema de ficción, que a veces son los tipos de problemas que presentamos en las universidades, ¿no? Problemas para el aprender. Bueno, digo, esos problemas son problemas ficcionales o de ficción. Los problemas profesionales se traen como problemas profesionales y se abordan como problemas profesionales y entonces se tratan como problemas profesionales a baja escala, pero como problemas profesionales. Si lo primero es saber de algún modo disponer de cierta habilidad para definirlo, lo segundo, en ese arte, es disponer de cierta habilidad para analizarlo o aprender una cierta habilidad para poder analizar el problema. Y allá está la posibilidad de desmembrarlo, el problema, con lo clásico que sería el análisis. En general doy el mismo ejemplo porque es un ejemplo bien escolar, ¿no? Muchos y muchas de ustedes se acordarán del análisis sintáctico, que me resulta más fácil de ejemplificar. ¿Se acuerdan? Tomo una oración y lo primero que hago es veo si es bimembre o unimembre, quiere decir que tomé un todo, que es una oración, y la separo en sus dos grandes partes constitutivas. Si digo que es bimembre, habrá sujeto y predicado entonces. Si digo que es unimembre, habrá una sola parte constitutiva. Pero si es el caso de la bimembre, que decimos, tiene dos partes, una es el sujeto y otra es el predicado, lo que seguimos haciendo en el análisis es meternos dentro de cada de esas partes grandes y ver cuál es, dentro de los componentes que tiene la parte, el más importante. Buscamos el núcleo, decía mi profe de lengua, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Mas si yo siguiera analizando, vería que en ambos casos el núclero del sujeto y el núcleo del predicado tienen modificadores. No sé si se acuerdan de esto, los modificadores directos, los modificadores indirectos. Vale, paro ahí nomás, no aburro con esto. Lo que quiero decir que analizar es eso. Es tomar un todo, separarlo en partes. Habrá partes más importantes que otras, pero sobre todo, con la lógica del modificador directo y el modificador indirecto, ver cuáles son las relaciones entre las partes, ¿no? Porque el modificador directo es modificador directo porque modifica directamente al núcleo del sujeto en este caso, ¿no? Digo, esa tarea analítica de ver el todo, separar las partes, ver las partes más importantes, dentro de las partes más importantes ver cuál es la parte relevante, y en esa parte relevante empezar a ver cómo se vinculan entre sí las partes en relación a esa parte relevante, es una tarea de análisis. Esa tarea de análisis sirve como prototipo de análisis para cualquier campo disciplinar y para cualquier problema profesional. Analizar es hacer eso. Estoy frente a una situación, la desagrego en sus partes constitutivas, veo sus componentes más relevantes, dentro de esos componentes trato de identificar dónde anda el problema que a simple vista se me presenta como más atendible, más necesario ser atendido, y después empiezo a ver los componentes que tiene ese problema y sus vinculaciones entre sí, porque siempre frente a un problema las cosas aparecen relacionadas y no aisladas. Esa forma de meternos con el análisis es finalmente un arte en el abordaje para encontrar una solución al problema, porque vamos en busca de eso. Es decir, ¿por qué me pongo a analizarlo un problema? Porque lo que quiero es encontrar un camino que me solucione el problema presentado. Y entonces, si lo primero es un cierto arte de poder definir el problema como problema, y el segundo es poder analizarlo, el tercero es encontrar una solución a partir del análisis hecho. Y voy a agregar el cuarto, que este sí es un componente bien de John, porque dice, también hay un arte de la improvisación. Y es efectivamente así también, porque profesionales de cualquier índole también son duchos en el arte de improvisar. No todo funciona con la lógica de la cognición lenta o bien racional, ¿no?
porque a veces en los impulsos y sobre todo las experimentaciones, que no siempre tienen justificaciones racionales, son buenas soluciones para problemas profesionales, ¿no? O por lo menos para algunos de los aspectos de los problemas profesionales. Entonces, déjenme ir un paso más para atrás, porque quiero meterme entonces, si hay en los profesionales un cierto arte de enfrentamiento a los problemas, y esos problemas los hacen duchos en un arte de atender, resolver, solucionar e improvisar situaciones de la práctica profesional, todavía no hemos definido práctica y necesitamos definir práctica si nuestro problema es cómo atender la formación en la práctica profesional. Entonces, quiero definir la práctica. Digo que no es la oposición a la teoría, dije que no es la direccionalidad que la teoría realiza del uso de los instrumentos, y dije que no es la aplicación de la teoría, y no dije que es así, que necesito meterme con lo que es. A los ingenieros e ingenieras les voy a hablar de filosofía 2 minutos, con perdón, no sé si de ingenieros o con perdón de la filosofía. Rápido lo vamos a hacer también. Miren, los griegos, Aristóteles especialmente, hablaban de dos formas de vida. De la vida teórica, que era una vida caracterizada por la contemplación, y a eso se dedicaba la filosofía, y la vida práctica, una vida caracterizada por el buen obrar, y acá me gusta la palabra buen obrar. O sea, no es el obrar, es el buen obrar. Y acá hay una sustantiva distinción con asimilar práctica-acción. Porque claramente hay una diferencia entre la acción y la buena acción. Ya la buena acción carga a la acción de un componente de cierta competencia, para hablar en términos bien ingenieriles, porque requiere de una cierta expertise en relación a los valores, una cierta expertise en relación a los saberes y una cierta expertise en relación a los desempeños. No es cualquier obrar, es el buen obrar. Para los griegos, estas son dos formas de articulación de la actividad humana. Y entonces, una vez más, podría decir, la vida teórica genera saber teórico y la vida práctica genera saber práctico. O la vida teórica genera conocimiento teórico, la vida práctica genera conocimiento práctico. Y son dos formas articuladas de la actividad humana, en igualdad de condiciones. También dicen los griegos que estas dos posibles formas de lograr, esta forma de lograr tiene dos posibles formas de lograr, ¿no? Una que sería el obrar más técnico, o sea, la intervención técnica, que sí está regido por reglas, que esas reglas están como preestablecidas, y ciertamente no las establece el sujeto de la práctica, y que entonces esas reglas son poco cuestionables porque ya vienen como dadas. Esas son las reglas teóricas, ¿no? Pero que hay otra intervención que podríamos llamar una intervención moral, o la praxis, como lo llaman los griegos, que es una intervención que permite deliberar acerca de las reglas que se van a utilizar, o si quieren, acerca de los medios, que es una intervención por el buen obrar, o sea, que produce un bien a alguien, y que en definitiva sería una acción catalogada como moralmente buena o una acción ética. Y entonces, si la práctica entendida de este modo, como el buen obrar, requiere deliberación sobre medios y preocupación por los fines, y se hace al práctico como un hombre prudente, es decir, un hombre que obra de manera adecuada, que obra de manera justa, que obra de manera verdadera, ante un problema de la práctica, o si quieren, ante una situación dada de la práctica, esa forma de intervención ante la práctica requiere también de una forma de reflexión, o de una cierta sabiduría práctica, que le permita dar cuenta de cuál es el principio ético que guía la acción. ¿No? ¿Cuál es el principio ético en el conjunto de los principios éticos que guía la acción y que en consecuencia distingue a esa buena intervención, buen obrar, de lo que sería una mera habilidad instrumental? Acá hay
yo diría como una clave bien distintiva para pensar las cuestiones de la práctica, ¿no? Traten de hilar entonces ahora el desarrollo que en medio de los tiros vengo trayendo. Les decía, el práctico, el profesional práctico, la profesional práctica, se enfrenta a los problemas de la práctica con un cierto arte profesional, que le permite identificar el problema, nominarlo, que le permite analizarlo, que le permite encontrar una solución al problema y que le permite improvisar. Esa intervención frente a los problemas es una intervención que además no basta con hacer uso de instrumentos, sino que requiere prudencia y que requiere hacer un bien. Es decir, requiere intervenir para producir un bien. Y entonces, aquí ya tengo una primera respuesta a mi problema de qué es formar en la práctica. Porque la respuesta entonces sería, formar en la práctica es formar futuros y futuras, ingenieros e ingenieras, o profesionales para las otras carreras, que tienen la habilidad de poder fundamentar algunos problemas desde su acervo teórico, pero también de enfrentarse a situaciones de la práctica, pudiendo identificar los problemas, analizar esos problemas, encontrar soluciones a los problemas e intervenir ante esos problemas haciendo un bien a otro. Formar para la práctica quiere decir que estamos formando futuros y futuras profesionales con esas competencias, que no es solo la disposición de saber teórico, sino que egresan de nuestras universidades con las competencias necesarias para definir un problema, abordar ese problema, analizar ese problema, saber analizar ese problema, encontrar solución a ese problema, improvisar ante el problema e intervenir ante los problemas, no de cualquier manera. Intervenir ante los problemas haciendo un bien. Hacer un bien es todo lo contrario a de procurar mi propio bien. Y esto, claramente me parece que necesitamos ponerlo sobre la mesa en el conurbano bonaerense. Nosotros somos universidades del conurbano, no del eje central de la metrópoli. Y el conurbano es un territorio castigado, castigadísimo, y si nuestros y nuestras estudiantes son hombres y mujeres del conurbano, pues saben lo que es el conurbano, viven en el conurbano y probablemente tengan algunos desempeños profesionales en el conurbano. Como territorio castigado, es un territorio pauperizado, un territorio que sin solidaridad no saldrá jamás adelante, un territorio que si no contamos con la mano del otro y de la otra, será un territorio en el que no podremos resolver los problemas del territorio. Y nosotros no estamos formando profesionales para ningún lugar, estamos formando profesionales para nuestro lugar. Y nuestro lugar es el conurbano. Y el conurbano necesita hombres y mujeres con sabiduría práctica, que obren, pero que no que obren en función de su propio ombligo, no que obren en busca de su propio dinero, no que obren solamente, en busca de su propio dinero, no que obren solamente en búsqueda de salvarse, sino que obren en un territorio castigado, pensando en el otro y en la otra, obren en un territorio castigado con prudencia, con deliberación y considerando que hay un otro, que hay una otra, y que eso requiere una acción solidaria, profesionalmente solidaria. Formar profesionales para la práctica en el conurbano es eso. No es buenos instrumentadores, no es buenos accionadores, no es buenos utilizadores de reglas. Es prudencia, es deliberación, es sabiduría teórica y sabiduría práctica, y es conciencia de territorio. Digo entonces que si la práctica es una intervención ética que hace a ese práctico, voy a leerlo porque me gustan estas frases, casi sacadas textualmente de alguno de los textos, que hace al práctico una persona que actúa de manera justa,
a partir de la deliberación y la reflexión sobre su acción, que supone identificar los problemas, decidir ante los problemas, hacer uso del arte profesional para intentar solucionar los problemas, más que aplicar teorías o reglas de procedimiento. Si eso genera, a su vez, conocimiento práctico, un tipo de conocimiento distinto al teórico, entonces la práctica requiere ser pensada como un conjunto de situaciones y escenarios particulares de enseñanza y aprendizaje. Voy a leerla de nuevo a esto. Si es así, o sea, si es una intervención ética que requiere deliberación, reflexión, que supone identificar los problemas, decidir, bla, bla, y genera conocimiento, entonces esa formación práctica requiere ser pensada como situaciones y escenarios particulares de enseñanza y aprendizaje. Particulares, no cualquier escenario. Un escenario pensado especialmente como una situación de aprendizaje en torno a la práctica. Entonces, ¿por dónde arranco? Sí. Me estoy preguntando cómo formar profesionales para la práctica. Bueno, primero conciencia de colectivo, no de micro, de ser un colectivo. Somos un colectivo cuando formamos futuros y futuras profesionales, ¿no? Es decir, no es mi materia. Somos un conjunto, un colectivo de profesionales, docentes, que estamos preparando la formación de un futuro colega y de una futura colega. No es mi materia, sino es un plan de estudio. En todo caso, somos un eslabón de una cadena, o si quieren, una pieza de un rompecabezas. Pero no es mi materia la que forma al profesional. Somos todos y todas los que formamos al profesional. Entonces, necesitamos una serie de acuerdos básicos, sustantivos que hacen a la formación. Entonces me pregunto si no debiéramos discutir la epistemología de la práctica, o traducido, si no debiéramos discutir qué tipo de conocimiento circula en la práctica. Si no debiéramos discutir qué lugar le damos al conocimiento del cual nos apropiamos trabajando con situaciones de la práctica, que no son los ejercicios ni que son los problemas tipo, sino que son los problemas profesionales traídos en escala al ámbito de la universidad. Me pregunto si no habría que partir de un cierto estudio casuístico acerca de cómo los profesionales manejan los problemas e indagar las maneras en que ellos adquieren ese saber dúctil sobre la acción, o esa competencia especial que llama John el arte profesional. Y me pregunto si, como colectivo, no debiéramos definir un trayecto formativo dentro del plan de estudio que acentúe fuertemente el trabajo con situaciones reales de la práctica. Y aclaro, un trayecto no es 2 materias, es un trayecto, o sea, es un conjunto de materias en donde se fortalece mucho más fuertemente el trabajo con situaciones reales de la práctica. ¿Qué supondría enseñar en y para la práctica? Bueno, pensar situaciones de enseñanza que tienen que ser preparadas, ciertamente, o sea, que me llevan tiempo didáctico, que me llevan la necesidad de armar un caso, por ejemplo, ¿no? De describir un caso y en ese caso presentar un problema. Un problema lo más cercano a lo real posible, o un problema sacado de lo real, de los problemas profesionales reales. Porque cuanto más situaciones de esa naturaleza presentemos a nuestros y a nuestras estudiantes durante la formación, más conocimiento práctico van a tener, o sea, mejor formados van a estar. Porque habitualmente lo que nos pasa es que estamos bien formados en el saber teórico, pero no tan bien formados en el saber práctico. Diría, muy poco formados en el saber práctico. Por eso, cuando egresamos decimos, no sé nada, porque la realidad no se nos presenta como desafíos teóricos.
La realidad se nos presenta como desafíos prácticos. Y los desafíos teóricos son de coloquio universitario, son de congresos, son de mesa de examen. Y los desafíos de la práctica son problemas profesionales. Ojo que no estoy desdeñando la teoría, solo estoy queriendo darle lugar a la práctica, que no es desdeñar la teoría. Es que hay que permitir que la práctica entre junto con la teoría. Es que hay que permitir dedicarnos a programar situaciones de enseñanza con problemas de la práctica profesional, que no es lo mismo que un ejercicio, que no es práctica profesional. Un ejercicio es aplicación de la teoría. Pero problemas de la práctica profesional son problemas profesionales traídos al aula. Por supuesto que a mí me cuesta dar ejemplos de ingeniería, pero como ustedes son docentes, permítanme dar un ejemplo de la docencia. Digo, si yo a mis estudiantes en mis materias me dedico a la didáctica, o sea, esas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza justamente, les digo, ustedes son, imaginen este caso, ustedes son docentes universitarios. Tomaron el primer parcial y tienen un 75% de desaprobados. Cuando van a leer los parciales, lo que vieron es que la mayoría de sus estudiantes no comprendió claramente algunas cuestiones conceptuales. No pudo resolver ningún problema práctico presentado. No parecen haber evidenciado una lectura comprensiva de los textos. ¿Ustedes qué hacen en la próxima clase después de que eso haya sucedido? Ese es un problema profesional. Pongo a los sujetos en situación de realidad, frente a un problema y te digo, che, ¿qué vas a hacer? Y entonces te obligo a pensar tal como si estuvieras ubicado en esa situación. Y al obligarte a pensar tal como hubieras estado ubicado en esa situación, te obligo a empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Y entonces, digo, si me pongo a analizar el problema, como toda situación problemática, es multiproblemática, o sea, son varios problemas a la vez. No hay seguramente una única cuestión problemática. Porque alguien podría decir, y lo que pasa es que los estudiantes no estudian, no leen. Puede que haya una cuota de verdad en esa afirmación. Y otro podría decir todo lo contrario. Lo que pasa es que los profes y las profes no enseñan bien. Puede que haya una cuota de verdad en esa cuestión. Lo que pasa es que los profes y las profes enseñan cuestiones ligadas a la teoría y no cuestiones ligadas a la práctica. Y el parcial ese que le tomó le presentó problemas prácticos, por eso no pudieron resolverlos. Puede que haya una cuota de verdad en eso. Digo, y podría seguir con el ejemplo, desarmándolo eternamente. Y lo más probable es que haya un poco de todo. Pero por algún lado tengo que tomarlo, ese problema. Y eso es lo que me hace empezar a construir conocimiento práctico. ¿No? Decir, bueno, de todo este matete de situación problemática que hay acá, ¿por dónde la encaro? ¿Qué hago ante esto? Entonces, qué sé yo podría decir, bueno, voy a indagar a ver cuáles fueron las dificultades. Voy a hacer una encuesta de opinión respecto a la enseñanza. Voy a revisar los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en boca de un estudiante es conocimiento práctico en construcción. Digo, se trata de eso. Traten de pensar esas mismas situaciones en el campo de la ingeniería. Porque ese ejemplo que les di estaría realmente bueno si yo lo escribo, lo desarrollo, pongo detalles, que no es lo mismo que relatarlo, porque en el relato quien escucha un pedacito, se queda con otra parte, pierde ciertos componentes de dato duro. En cambio, si lo escribo está todo el problema ahí, ¿no? Y eso significa preparar situaciones de la práctica, porque las situaciones de la práctica se piensan, se preparan, se generan, y no requieren necesariamente estar en campo, estar en laboratorio, estar fuera del aula. Se puede entrar en el aula. El trabajo con la casuística es un trabajo claramente vinculado al trabajo profesional. El trabajo con casos, el trabajo con situaciones problemáticas acotadas, el trabajo con relatos de profesionales, el relato con análisis de entrevistas. Todas esas son situaciones de la práctica traídas al espacio del aula. O sea que tampoco hay que pensar que trabajar en situaciones de la práctica me obliga a salir del aula.
o que necesariamente requiere de un taller o de un laboratorio. Esa enseñanza, vinculada a situaciones de la práctica, supone intervenciones diferentes a las que se rigen para la teoría. Porque la enseñanza de la teoría sí admite esto que estoy haciendo yo ahora. 45 minutos de exposición, 1 hora de exposición a lo sumo. Porque abre puertas esa primera presentación, ¿no? O la lectura de un texto, o una discusión conceptual en un grupo, o un esquema conceptual, o digo, esas formas que habitualmente tenemos de enseñar teoría son formas que no son posibles de ser utilizadas cuando enseñamos situaciones de la práctica. Tienen, en todo caso, lógicas diferenciadas. Además, aprender de la práctica no solo supone estar en la situación, o sea, meterme en una situación hipotética, aunque sea, ¿no? Traída al aula o real, si estuvieran en campo. Porque hay un post, algo que se hace después del trabajo con esa situación, que también genera conocimiento y que es justamente cuando el conocimiento se sistematiza, ¿no? Es decir, frente a una situación de la práctica, necesito luego reconstruir la experiencia para poder identificar los problemas e intervenir ante ellos, para poder pensar si hay otras soluciones posibles. Pero para que eso sea posible, necesito que no sea ocasional, sino que esté a lo largo de toda la formación. Por eso hablaba de un trayecto y no de 2 o 3 materias que se dediquen a esto. Y esa presencia a lo largo de la formación admite 2 formas posibles. Esta que estoy insistiendo, que es que la situación de la práctica esté en todas las asignaturas, en cada asignatura, y fuertemente en un trayecto de asignaturas. De las 30, 10, 12, o de las 40, que estén 20, que sean las que más fortalecen la formación práctica, ciertamente que tiene que ver con las tecnologías, eso, no con las ciencias básicas. Y después hay una materia que es bien fuerte, que es la PPS. Pero lo que quiero decir con esto es que la formación práctica no está en la PPS solamente, que no alcanza con la PPS, que la PPS es, en todo caso, un ir a un espacio distinto de la universidad y encontrarse ya no con los casos relatados, ya no con las situaciones diseñadas, ya no con los casos hipotéticos, ya no con los problemas a escala, sino encontrarse con los problemas complejos, reales, en plantas, en instituciones, en organismos, en empresas. Pero para que ese trabajo de la PPS sea un trabajo efectivo, necesito estar previamente ejercitado, o si quieren, necesito contar con conocimiento práctico y no empezar a hacerme el conocimiento práctico solo allí, en la PPS. Esos recursos que me permiten, les mencionaba algunos hace un ratito, esos recursos que me permiten traer situaciones reales al aula, son situaciones problemáticas o problemas de ingeniería, problemas reales, experiencias acotadas que se pueden hacer en laboratorios o talleres, usar simuladores, trabajar con casos, trabajar con autobiografías de profesionales, trabajar con diseños reales, trabajar con algunos proyectos a escala. Y no trabajar con problemas tipo, o con problemas, no trabajar solamente con problemas tipos o problemas rutinarios, sobre todo en las materias de las ciencias básicas y tecnológicas, ¿no? O sea, no reducir el trabajo con la práctica a los problemas tipo, porque los problemas tipo y los ejercicios son más vale problemas de la teoría, no son problemas de la práctica. Los problemas de la práctica son situaciones y son problemas profesionales, a una pequeña escala o aún recortados. ¿Qué hacen las PPS? Quiero detenerme un minuto con esto, porque realmente quiero dejar, por lo menos expresado aquí, que la PPS no es mandar a un pibe o una piba a hacer algo
afuera de la universidad. Requiere, igual que cualquier asignatura, enseñanza. Y es una enseñanza distinta, ¿no? Pero digo, supone la PPS que pongamos a los estudiantes y a las estudiantes en situaciones reales de la práctica, en ámbitos de trabajo, pero, aquí está lo distintivo, con supervisión y con tutoría, durante un periodo largo y sistemático. Esa supervisión y tutoría no es supervisión de evaluación, es supervisión de enseñanza. Y entonces esa supervisión de enseñanza o esa tutoría de enseñanza, que tiene como dos puntas, una que se hace en la planta con alguien de la planta y otra que se hace con alguien de la universidad, supone también que haya clases de análisis de la experiencia. O sea, durante la PPS te quiero en la universidad, en clases de análisis. ¿Para qué? Para que, bueno, justamente podamos reconstruir la experiencia que se va teniendo de PPS, de práctica profesional, y entonces empezar a sistematizar el conocimiento práctico, porque allí está el problema central del conocimiento práctico, que hay que sistematizarlo, porque si no queda desordenado, desorganizado, suelto. En cambio, cuando empiezo a pensar cuál fue el problema y cómo actué frente a él, cuál fue el problema y qué componentes logré identificar, cuál fue el problema y qué improvisación llevé adelante, cuál fue el problema y con qué teoría anduve dando vueltas ahí para encontrar alguna salida. Digo, cuando empiezo a repensar todo eso, entonces empiezo a sistematizar lo que hice, reconstruyo lo hecho, y eso significa empezar a reconstruir el conocimiento práctico. ¿Por qué? Supone volver sobre cuáles fueron los problemas, volver sobre los modos de enfrentarse a los problemas, volver sobre las maneras que se decidió, se tomaron decisiones, volver sobre las maneras en que se decidió y en todo caso las razones por las cuales se decidió de ese modo. Y sobre todo, ir generando informes técnicos a partir de la experiencia, que a su vez, digo, bien eso podría constituir el trabajo final de egreso. No sé cómo lo tienen ustedes, pero en muchas universidades está como disociado el trabajo final de egreso de la experiencia de la práctica profesional. Yo digo, si un estudiante o una estudiante tiene su PPS en una planta, si tiene sus clases en la universidad que acompañan la experiencia en esa planta y en ese acompañamiento se sistematiza el conocimiento práctico que se va generando a partir de la intervención en la planta. Si cada vez que enfrento problemas particulares o diariamente o semanalmente hago informes técnicos y esos informes pueden ser claramente un enunciado de identificación de problemas, de identificación de componentes del problema y de formas en que se solucionó el problema, todo eso bien puede conformar un buen trabajo final de egreso, de un conjunto de informes técnicos con una sistematización de la experiencia de la práctica profesional supervisada. Dice los estándares de ingeniería que la formación práctica de ingeniería se puede hacer en espacios físicos diferentes. O sea, que lo puedo hacer en el aula, que lo puedo hacer en un laboratorio, que lo puedo hacer en una planta, que lo puedo hacer en un lugar propio, que lo puedo hacer en un lugar ajeno, y que lo puedo hacer con distintos medios. Con instrumental físico, con instrumental virtual, con remoto, con simulaciones, propios o no. O sea que los estándares me dan lugar a decir, bueno, che, arreglátela como puedas, pero arreglátela para hacer formación práctica. Dicen los estándares que no tengo que perder de vista un eje transversal que está no solo en las carreras de ingeniería, sino en otras también, vinculado a las cuestiones de la seguridad, al impacto social y ambiental de las intervenciones que hacemos como profesionales. Y dice que esas situaciones de enseñanza que se dirige a la formación en la práctica profesional son importantísimas oportunidades de aprender competencias vinculadas a la habilidad de resolver problemas de ingeniería. No problemas de ingeniería en el sentido que te presentaban en los viejos estándares, que era como un eslabón primero de problemas, sino problemas propios del campo de la ingeniería, problemas ingenieriles propios de la profesión ingenieril.
Si la pregunta es por dónde empezar, insisto con que debe haber un ambiente de discusión acerca de qué es la práctica, porque si no estamos muertos, si no vamos por ahí. O sea, si no acordamos una forma de concebir a la práctica como conocimiento, para que consideremos importante traer situaciones, perder tiempo, diría alguien, perder tiempo con la práctica en las aulas. Vieron que somos, a la hora de tomar decisiones, todo lo contrario a esto, ¿no? Es decir, nosotros venimos con nuestro PowerPoint y pensamos hacer algo con nuestra exposición y después un trabajo con problemas. Pero primero damos el teórico con el Power, y si nos queda tiempo, hacemos el trabajo con un problema. Y si no nos queda tiempo para el trabajo con un problema, decimos, bueno, no importa, porque la clase la di. Como si dar clases supusiera solamente trabajar teoría. Dar clase es trabajar teoría y es trabajar situaciones de la práctica. Si no, no dimos clase. Supone trabajar con los dos tipos de conocimiento. Por eso digo que tenemos que discutir entre nosotros, che, ¿qué es la práctica para vos? ¿Cómo la trabajás en tu aula? Porque si no salimos de ese lugar de prácticas, aplicación de la teoría, no hay manera de formar para la práctica. Porque entonces la clásica respuesta es, tiene que estudiar más para poder resolver problemas de la práctica. Por eso está al final la PPS, ¿no? Esa es una respuesta clásica. No podemos hacer nada de comienzo, va todo al final, porque primero hay que saber la teoría y después se puede aplicar la práctica. Claro, eso sí, la práctica es aplicación, pero la práctica no es aplicación, tiene una lógica diferente. Tengo que aprender a vincularme a situaciones de la práctica, porque eso supone un aprendizaje distinto al de la teoría. Me pregunto si no podemos habilitar experiencias piloto, ¿no? Hacer, bueno, tomamos 5 o 6 materias y en este año, hacemos una experiencia piloto, de trabajar en igualdad de condiciones, 50 y 50, digo 50 de teoría, 50 de trabajo con situaciones de la práctica profesional. Digo si no podemos decidir qué asignaturas harían eso, con trabajo de situaciones reales de la práctica. Y digo si no podemos andar socializando esto de a poco, y de la experiencia de la PPS, en jornadas como esta, más extendida ciertamente, jornadas ad hoc, donde discutamos y escuchemos cómo nos fue con situaciones de la práctica. Les decía que mi hipótesis es que no es que haya divorcio entre teoría y práctica, sino que hay un matrimonio igualitario no consumado. Bueno, justamente porque yo creo que teoría y práctica pertenecen al mismo género, al género del conocimiento, y que lo que hemos hecho hasta ahora es no dejar que se casen, que convivan, por lo menos. No las juntamos en un mismo hábitat, en el hábitat de las aulas. Entonces, como no las juntamos, no permitimos que se casen, porque en principio consideramos que uno tiene un género y el otro no, que es distinto. En verdad pertenecen al mismo género, al género del conocimiento. Ambos son experiencias de conocimiento teórico y experiencias de conocimiento práctico. Ambos experiencias de conocimiento. Y no hay manera de formar un profesional sino con los dos tipos de conocimiento. Por eso digo que meternos con las cuestiones de la práctica es meternos con una cuestión que nos va a molestar porque supone desandar algunos de los caminos con los cuales nos movíamos cómodos, clásicos y habituados. Me parece que el desafío va por ahí, ¿no? Hemos avanzado más que mucho, y sobre todo en el campo de las ingenierías, más que mucho, no es suficiente. Me parece que todavía requerimos de más. Gracias por la escucha. Bueno, gracias Jorge. Ahora recuperé la voz desde el teléfono. Excelente la exposición. Creo que han dejado, hay preguntas. Como yo estoy con el teléfono, le paso a Diego Serra, que tiene la computadora y que las puede visualizar, que habíamos quedado que había un espacio donde las inquietudes que se habían vertido se podían plantear. Pero te agradezco infinitamente y tomo la posta para estos talleres de experimentales que ya vi que algunos ya se sumaban, se ofrecían de voluntarios. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Diego Serra, soy secretario de Planeamiento y Posgrado
Evidentemente tengo algún inconveniente acá en la cámara porque yo por lo menos no me veo, ¿sí? Así que les disculpas, es la cámara que tengo acá instalada en la oficina. Si le parece, Jorge, le voy a ir contando algunas preguntitas que registramos por chat y si luego podemos ir formulando, quien tenga intenciones de seguir formulando preguntas vía chat y las vamos relevando y se las voy transmitiendo. ¿Le parece bien que adoptemos ese mecanismo? Vale, Diego, me parece bien, solo que además de no tener cámara se te escucha bastante mal, ¿eh? Ah, sí, bueno, ahí estoy con un problema. Esto, bueno, es el tema que tenemos que resolver a veces de las instalaciones y de la infraestructura, ¿no? En este momento estoy en la oficina. No sé si ahí se me escucha un poquito mejor. Dale, lo único que te pido es que modules y que lo digas con cierta lentitud. Bien. Bueno, a ver, tenemos algunas preguntas que estuvimos recabando vía chat. ¿El conocimiento práctico es una reducción del conocimiento teórico? ¿O en realidad el conocimiento práctico es una reducción del conocimiento teórico a un contexto específico? No, ni una cosa ni la otra. El conocimiento práctico es el conocimiento que se genera cuando uno enfrenta problemas en la práctica profesional. Es un conocimiento que se construye con una lógica bien distinta al teórico, porque el teórico supone leer, comprender y apropiar, supone comprender, ejercitar y reforzar. Así aprendemos teoría, ¿no? Depende de los campos disciplinares. Pero el conocimiento de la práctica es poco anticipable. Por eso, digamos, yo no puedo decir, bueno, voy a leer esta situación de la práctica y entonces voy a aprender tal cosa. Porque puede que distintos estudiantes aprendan distintas cosas de una misma situación, cosas que no suceden con el conocimiento teórico, ¿no? Es más, si los llevo a una planta y los enfrento a un problema, puede que la lectura que hagan del problema sea distinta. Y eso no está mal, porque la realidad funciona así, ¿no? Déjenme volver al ejemplo que les daba anteriormente del caso de las aulas. Alguien dice, los estudiantes no estudiaron, y otro dice, los profesores no enseñaron. Y puede que haya una cuota de verdad en ambos, ¿no? Entonces no puedo decirle al que dice, no estudiaron, está mal lo que decís, y no puedo decirle al que dice, los profesores no enseñaron, está mal lo que decís. Son aristas del problema. En todos los casos de la práctica pasa lo mismo, son aristas del problema. Entonces, no se reduce a un problema de la teoría, ¿no? La teoría me permite interpretar los problemas de la práctica. O sea, yo hago uso de ese conocimiento teórico para no quedarme sin saber nada ante el problema de la práctica. Pero no es que ni que aplico la teoría, ni que voy en busca de la teoría, sino que la teoría, como un paquete de saberes, me permite decir, bueno, a ver, encaro por acá. Y el encaro por acá es también un caso único, y entonces allí, digamos, juegan cosas de la teoría a veces ni siquiera, pero juegan cosas que tengo que descubrir, que son propias de las situaciones, y esa es una cuestión de conocimiento distinto al conocimiento teórico, ¿no? Por eso, más vale diríamos, el conocimiento práctico es un conocimiento muy, muy centrado en las competencias, ¿no? En cambio, el conocimiento teórico es muy centrado en los saberes. Y digo, allí hay claras diferencias, ¿no? Aprender a no quedarme tieso ante un problema. Eso es ser competente. Aprender a identificar un problema, eso es ser competente. Aprender a analizar un problema, eso es ser competente. Ahora, aprender la teoría presente en tal problema, eso es un saber. Por eso insisto con la idea de que no puedo jugar con la lógica de la dependencia de uno con el otro. Son dos tipos distintos de saber, que se generan en situaciones distintas de enseñanza y que tienen que ser promovidas ambas. A ver, ahí se me escucha un poquito mejor. Cambié el equipo. Sigo con la siguiente. Me dice Oscar, ¿cómo varían las situaciones de enseñanza de la práctica con el sujeto? Es decir, ¿un docente debe tener en cuenta los saberes previos que los estudiantes tienen? Y agradece por la disertación. Sí, claro.
Por eso digo que son situaciones que se deben preparar, porque no salen al voleo, ¿no? Y por eso digo que son en escala también, porque digo, una cosa es presentarle a un estudiante, salí al patio de mi jardín a recoger peras, en el árbol de mi jardín había 5 peras, ahora veo que hay 4, estoy buscando la quinta y no la encuentro, ¿qué pudo haber pasado? Este es un problema real que yo puedo complejizar, ¿no? Voy a hacer ciencia ficción, disculpen, porque ahora puedo agregarle, bueno, pero resulta que hay rayos estelares que disuelven las peras, y estas se disuelven a la razón de una pera cada 365 días. Entonces, ¿cuánto hace que no salía el sujeto al jardín a ver su árbol de peras? Y aún lo puedo complejizar más, diciendo, bueno, además hay unos insectos que se meten dentro de las peras y las desintegran, o las reproducen y las duplican, qué sé yo. Digo, yo puedo complejizar la situación estúpida que estoy presentando, discúlpenme, pero si no, no me muevo claro con el ejemplo, digo, si fuera más difícil para mí. Considerando los saberes previos. Digo, una cosa es decirles, andar al árbol de peras a ver cuántas tenés y sumá las que tenías con las que ves ahora y sacá la cuenta de ahí de cuántas te faltan. Y otra cosa es hacerles un cálculo de desintegración de la masa interior de una pera. Y otra cosa distinta es acercar causas de la ausencia de una pera. Y ahí es cuando juegan las cuestiones profesionales y no las cuestiones teóricas, ¿no? Porque, digo, puede pasar que hay un elemento que manejo desde la teoría que es desintegrador de la masa interna de la pera, pero también puede pasar que mi vecino metió la mano así por arriba de la medianera y me afanó una pera. Y ese es un problema de la práctica, que sucede en situaciones de la práctica, pero que además tengo que contemplarlo como problema real de la práctica, pero que no tiene lógica teórica. Ah, bueno, pero usted me dijo que tenía un vecino. Bueno, claro, es que la práctica no te avisa de las cosas que hay. Digo, en ese sentido, la disponibilidad de los saberes previos me permite complejizar las situaciones de la práctica en más o en menos, ¿no? En la doble dimensión de los saberes teóricos previos como de los saberes prácticos previos, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta más. Juan dice que la asociación de la PPS al proyecto final es un desafío interesante, más allá que los estándares habiliten a realizar la PPS en aulas o laboratorios propios o no, ¿sí? Parecería ser más que un requisito académico. Deberíamos considerarla como una resolución de un problema profesional fuera de la universidad. Esa es la consulta en realidad. Si la deberíamos considerar como un problema profesional, una resolución de un problema profesional fuera de la universidad. Bueno, sí, lo que pasa que ciertamente los estándares te habilitan a que la universidad tenga una planta de alguna naturaleza en la cual se trabaja en problemas profesionales. Digamos, yo podría tener una planta de transformación de, qué sé yo, de los desechos de Budge en energía calórica en mi universidad y que la PPS la hagan ahí dentro de esa planta, y eso estará dentro de mi universidad, y eso sería posible, Juan, ¿no? Y en ese sentido te dice que es posible que sean propios y adentro de la propia universidad, porque a veces las universidades tienen unidades productivas adentro también, ¿no? Ahora, no en el sentido de voy a un laboratorio junto oxígeno, nitrógeno, miro la reacción y anoto lo que pasa, digo, no en el sentido de un clásico ejercicio de física o de química, sino en un claro desafío de estoy trabajando, porque de eso trata la PPS, ¿no? Clarísimo. Si me permite, quisiera hacer yo una consulta. Usted habló de los trayectos formativos, ¿no? Incluir dentro de las carreras con un eje central en la formación práctica, y dejó en claro que son más que 2 o 3 materias, ¿no? ¿Cómo usted visualiza que deberían ser esos trayectos? ¿Qué requisitos deberían tener en términos de esa relación, de las competencias finales que pensamos que deberían otorgar esos trayectos? ¿Cómo usted lo visualizaría o nos recomendaría que deberíamos pensarlo a vistas de los futuros rediseños de los planes, ¿no? Sí, hablo del trayecto porque ahí le robo la idea a John. John habla del practicum reflexivo,
como un trayecto del plan de estudios en el cual se fortalece el trabajo en torno a la reflexión sobre la práctica. Entonces me sale con facilidad decir trayecto, pero ciertamente, ¿qué es un trayecto? Pues se trata de identificar, yo creo que dos variables: las disponibilidades del contenido y las disponibilidades de los docentes. Esto es, probablemente la álgebra inicial, la primera de las álgebras, sea una asignatura con baja disponibilidad al trabajo con situaciones de la práctica. Y probablemente, qué sé yo, formulación de proyectos, que suele ser una materia que aparece ya en los quintos años, sea una asignatura con alta disponibilidad a trabajo con situaciones de la práctica. Ahora, si los docentes de álgebra lineal dicen yo me prendo a trabajar con situaciones profesionales, con cálculos sencillos, bueno, yo te agarro. Te agarro la propuesta, digo, bueno, ok, álgebra lineal forma parte de ese trayecto. Y si los profes de, como dije que se llamaba formulación de proyectos, me dicen, no, yo ni a palo me animo con esto porque tienen que hacer primero un aprendizaje de los componentes teóricos, entonces lo desecho porque no lo voy a forzar a hacer a alguien que no está dispuesto a hacerlo. Digo, en general, la mejor formación sale con lo mejor de cada uno de nosotros quiere darle a nuestros y nuestras estudiantes. No hay que ser necios y necias, ¿no? O sea, por eso digo que tenemos que discutir, tenemos que deliberar, tenemos que intercambiar y tenemos que considerarnos que somos un colectivo. Y que tenemos que tomar decisiones de conjunto, no decisiones individuales, ¿no? Decisiones entre todos y todas. Para decidir estas cosas, bueno, ¿y cuál sería el trayecto? Ahí tenemos que decidir todos. Y en todo caso, todas, también convencer a los profes de formación de proyectos si ellos dijeran, no, yo no quiero. Entonces, digo, considerando esas dos cosas, ¿dónde hay profes que están dispuestos a abrir sus materias para incluir situaciones de la práctica? ¿Dónde hay contenidos que invitan a trabajar en situaciones de la práctica y seleccionar de la currícula y decir, bueno, esta y esta? Y ahí tengo el trayecto que tiene que tener cierto equilibrio en su presencia a lo largo de los años de la currícula, ¿no? Bueno, tantas de primero, tantas de segundo, tantas de tercero, tantas de cuarto, tantas de quinto, en cierta complejidad creciente, o sea, más de quinto que de primero. Pero no pueden estar todas en quinto, a eso me refiero, ¿no? Porque se trata de un trayecto, de un trayecto de formación. ¿Qué requiero? ¿Trabajo con los contenidos más con las metodologías? Si los contenidos lo sabemos todos lo que queremos hacer, pero lo que tengo que trabajar es, bueno, pero metodológicamente, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? ¿Qué sería traer situaciones de la práctica para trabajar a su vez con este contenido teórico? Porque no es que desechamos la teoría cuando trabajamos con situaciones de la práctica, sino que trabajamos a la vez situaciones teóricas o de contenido teórico con situaciones de práctica profesional. Digo, y ese es el problema donde se nos traba la cuestión, porque no se nos ocurren con cierta facilidad ideas para eso, ¿no? Pero, bueno, digo, 40 cabezas pensando, a alguno algo se le va a ocurrir. Tenemos que, saber trabajar con otros y con otras, ¿no? Porque a veces a mí no se me ocurre, pero se le ocurrió a Oscar. Y Oscar me dice, ¿por qué no hace tal cosa? Pará, Oscar, a ver, eso no lo había pensado. Y entonces, de ahí, de la construcción de decisiones colectivas, surgen las buenas decisiones. Y surgen las cosas, digamos, innovadoras, distintas, aquellas que a cada cual, porque estamos rutinizados, porque estamos muy asentados sobre lo que siempre hicimos. Y claro, a mí, la verdad, ustedes me dicen, pensá ejemplos para situaciones de teoría y práctica. A mí me salen los que doy siempre, ¿no? Y algunos de ustedes me dicen, che, pero ¿por qué no presentás un ejemplo de ingeniería fácil como este? Cari, nunca se me había ocurrido a mí, yo lo podría presentar. Pero claro, no se me presenta porque yo rutinizo mis propios procedimientos. Eso nos pasa a todos, nos pasa a todas. Por eso digo que la construcción colectiva de la formación es clave en la formación de los profesionales y las profesionales. Es clave. Nosotros tenemos que dejar de ser insoportablemente egoístas en este sentido. No tengo tiempo, no me interesa.
y cambiar por me tengo que hacer el tiempo, me interesa. Y tenemos que poder dedicar, qué sé yo, un sábado por mes, un sábado por bimestre, o lo que fuere, a pensar los problemas de la formación, ¿no? Y a construir decisiones colectivas. Y no emperrarnos, porque también somos un gremio más difícil en ese sentido, ¿no? Porque a veces nos emperramos y defendemos a muerte lo nuestro, y acá se trata de escuchar lo que no se nos puede ocurrir, ¿no? De escuchar al otro y a la otra, digo, porque es la manera de construir, ¿no? Si yo vengo con la mía a una reunión a defender la mía, vamos muertos también, ¿no? No perdamos el tiempo. En ese caso, no gasten un sábado en cosas de esa naturaleza. No tengo una receta, Diego, como para decir con cierta claridad. Tengo una receta de actitudes, ¿no? Que son necesarias para iniciar un camino de esta naturaleza. Por eso hablaba también de la experiencia piloto, porque ahí tengo que tomar en cuenta a los que me digan yo quiero. Entonces, el que dice yo quiero, bueno, ok, hacemos la experiencia piloto con el que dice yo quiero, y la experiencia piloto supone que yo la siga, que tenga un par de instrumentos para, de algún modo, medir lo que está sucediendo y tener resultados tangibles sobre lo que allí sucedió para poder sacar conclusiones, ¿no? No, pero absolutamente fue muy esclarecedor. No sé si es una receta, pero fue muy esclarecedor y en eso me gustaría hacerle otra consulta más. Cuando ustedes habla de trayecto, habla más bien de una estrategia formativa, ¿sí? De una estrategia de formación, y no tanto necesariamente estos trayectos tienen que devenir en una certificación. Esa es mi primera consulta. Y la segunda es, ¿cómo usted ve el rol del docente? Porque el perfil del docente también cambia, ¿no? Cuando uno enseña de la praxis, es necesario tener la experiencia de la praxis, ¿no? De la práctica, haberlo llevado adelante en la industria, por ejemplo, en nuestro caso. Sí. Voy por la segunda y después me repetís la primera. ¿No? Sí, sin duda. Yo necesito el saber el saber práctico para poder pensar situaciones que generen saber práctico. Y vos me decís, ok, no lo tengo. Miren, Oscar decía que hago consultoría, efectivamente, hago consultoría en varias universidades. Y trabajo con los campos disciplinares más raros del mundo, para mí, ¿no? Que soy pedagogo. Entonces, digo, me pongo a trabajar con veterinarios. Y me pongo a trabajar con ingenieros en alimentos y trabajo, o con informática y trabajo. Y hay varias, que me dicen esto. Bueno, pero pasa, yo enseño matemática, pero yo no sé cuáles son los problemas de sistemas en los cuales se pueden aplicar o hacer uso de los conocimientos de la matemática. Digo, es fácil, poner un ayudante que sea ingeniero y se te acabó el problema. Trae un ingeniero dentro de tu equipo y que te enseñe los problemas profesionales que se pueden trabajar con ese contenido matemático. Tenés que aprender, pero tenés que aprender de alguien que sabe, ¿no? Digo, metelo dentro de tu equipo. Digo, hay que buscar maneras de esa índole, ¿no? De formar equipos mixtos, de interdisciplinar, y si no, de traer la oreja lo más abierta posible. Y si no soy yo, que sean mis ayudantes, digo, pero que haya gente que trabaja en planta para poder traer situaciones de la práctica, si no, no hay manera, digo, a mí no se me van a ocurrir, ¿no? Es como si me dijeran, a mí, en mi caso, digo, pensar situaciones de la práctica en la escuela media. No, pará, yo en la escuela media, la última vez que estuve, tenía 25 años. Después nunca más pasé por la escuela media. Yo no sé lo que pasa en la escuela media. Leo en el diario que los pibes son jodidos, pero no más que eso. O sea, yo no serviría para pensar situaciones de la práctica de escuela media. Ahora decime de universidad y te hago una lista de 200. Porque, digo, es mi lugar, ahí enseño, ahí me muevo, conozco distintas universidades, hablo con distintos docentes, digo, ahí me sale facilísimo. Bueno, digo, si yo tuviera que dar clase obligado en algo vinculado a la escuela media, tendría que salir a buscar a un ayudante que trabaje en la escuela media. No diga, che, vení, vos sabés de esto, vení conmigo, porque yo no sé un pito de esto. Dale con la primera, digo de nuevo, que ya me lo olvidé, ¿ves? No, pero clarísimo. Los trayectos, digamos, cuando usted habla de trayectos formativos, entonces habla más bien de una estrategia de formación. Y no necesariamente estos trayectos tienen que devenir en una certificación, ¿no? No. Sí, no. Cuando yo digo trayecto, no estoy. Digo, tomo una partecita del plan de estudio.
O sea, de 40 materias digo, esta, a eso llamo trayecto yo, ¿no? En este trayecto fortalezco la formación práctica. Ahora, si yo después quiero certificar, y entonces utilizo a su vez para certificar, qué sé yo, formación profesional o titulación intermedia, porque en esas materias se trabajan más situaciones de la práctica, bueno, es otra dimensión, pero no es lo mismo los problemas profesionales de una tecnicatura que los problemas profesionales de una ingeniería. Entonces, si yo, digamos, certificara solamente para un título intermedio un par de materias, no podría traer problemas de ingeniería ahí, tendría que traer problemas más operativos, ¿no? Propios de la titulación intermedia. Eso sería, no es la estrategia, no, es una estrategia formativa, tiene razón en eso. Claro. Hay una consulta ya estamos en 6:28, así que tengo una consulta de Oscar Pascal. Dice que por ahí le solicita si tiene algunos ejemplos de cómo registrar y evaluar la práctica como resultado del aprendizaje de una actividad reservada, como por ejemplo diseñar, calcular y proyectar. Pues sí, lo expresé bien. Mira, se me cortó, a ver, dale de nuevo, por favor. Sí, Oscar dice, Jorge, ¿podemos dar algunos ejemplos de cómo registrar o evaluar la práctica como resultado del aprendizaje de una actividad reservada? Diseñar, calcular y proyectar, por ejemplo. La práctica en la PPS, ¿decís o la práctica como componente de cualquier asignatura? Yo entiendo que como componente de cualquier asignatura, ¿no, Oscar? Por ahí. En la matriz de tributación del CONIAU Global, cuando son parciales, alta, medio, baja, y son todas actividades prácticas para tener completa esa actividad reservada, que es la 1, que es la más importante de todas las ingenierías. No lo conozco en CONIAU Global, pero la única manera de registrar y evaluar el acercamiento al tipo de desempeño que está incluida en una reservada es con una rúbrica. Las rúbricas, para quienes no los conocen, son como unas tablas en la cual se desagrega el ejemplo que yo daba del análisis sintáctico. Sería un buen ejemplo de la rúbrica, ¿no? La competencia sería analizar sintácticamente. Y entonces yo desagrego eso, que sería identificar si la oración es unimembre o bimembre. Esa es la primera categoría. Segunda categoría, identificar sujeto y predicado. Tercera categoría, identificar el núcleo del sujeto. Cuarta categoría, identificar el núcleo del predicado. Y así seguiría, ¿no? Y luego eso lo valoro en hecho completamente, hecho a medias, no realizado. Entonces, esa rúbrica me permite decir, bueno, ¿qué significa calcular? ¿Qué significa diseñar? Habría que desagregarlo y con la rúbrica poder determinar de algún modo un registro de ello, ¿no? Está claro. Gracias, Jorge. Clarísimo. Bueno, 6:31, así que estaba pactado a la hora de finalización. No sé si hay alguna otra consulta más. Y Oscar, si no, le cedo la palabra para agradecer a Jorge la presencia. Como tantas veces, Jorge, y como solés decir, la vida nos vuelve a juntar. Espero que muchas veces más, y a toda la gente que no te conoce, un gran amigo de la casa, para mí el que más sabe de estos temas. Seguramente vamos a quedar enganchados con más temas para que nos ayude. Estamos entrando con 3 de las 4 carreras en el proceso. Entramos a completar este año con las modificaciones de las 2 nuevas que fueron presentadas en el 43, las carreras de mecatrónica y ferroviaria, y mecánica, que viene de primera generación, y estaríamos probablemente en el turno de mayo del año que viene, del 23, en el proceso de acreditación. Con Silvia Bernatené, una discípula tuya, y con vos contamos para que, como tantas veces nos ayudaste, una vez más, querido amigo, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a todos, a todas por la escucha, gracias Oscar, Marta, por la invitación. Insisto que es un placer volver a la Plaza del Barrio, donde uno ha jugado los mejores partidos de su vida. Gracias, en serio. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Jorge.
nos conectamos nuevamente para planificar alguna otra actividad. Muchísimas gracias, Jorge. Chau, chau.